Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Compañero de muchas batallas por los destinos de la humanidad, Michel Chossudovsky está en La Habana. Economista, profesor emérito de Economía de la Universidad de Ottawa en Canadá, consultor de numerosas organizaciones internacionales, autor de diversos libros sobre política internacional, temas económicos y también sobre los grandes dilemas de la humanidad. Profesor, como decíamos, académico, director, fundador del Centro de Investigaciones sobre la Globalización y de su sitio web globalresearch.org, una de las web que en el mundo están pues también llevando ese pensamiento alternativo a las grandes mayorías y que constituye un elemento importantísimo también de divulgación del pensamiento científico frente a la globalización neoliberal y a los destinos imperiales que nos quieren imponer. A Michel Chossudovsky le doy la bienvenida acá en nuestra mesa redonda 5 años después de nuestro encuentro en octubre del año 2010. Bueno, pues espero que ustedes nos puedan acompañar en esta mirada del mundo a través del prisma de Michel Chossudovsky, porque estaremos hablando sobre economía, política, geoestrategia, de muchos temas de interés para usted. Acompáñenos en nuestra mesa redonda. Como decíamos, Michel Chossudovsky regresa 5 años después a La Habana. En el 2010 estábamos precisamente compartiendo importantes eventos de reflexión en La Habana y también usted le pidió de manera especial al comandante jefe Fidel Castro, después de un encuentro, pues un mensaje a la humanidad sobre el peligro de una guerra nuclear. 5 años después, Chossudovsky, ¿ha cambiado la situación? ¿Sigue el mundo estando en peligro de una confrontación nuclear? Mira, lo que Fidel había formulado primero era un mensaje de análisis y también un mensaje de solidaridad en el sentido que una guerra nuclear sería, en sus palabras, fin de la humanidad. Él decía, bueno, sería el daño colateral, el llamado daño colateral de una guerra nuclear, sería la humanidad en su totalidad. Y eso era una expresión tremendamente poderosa. Y bueno, hicimos el 15 de octubre, hace 5 años, la grabación del mensaje y eso fue difundido después en YouTube. Algunos países lo quitaron porque lo consideraban como propaganda y tal, pero era un mensaje que también estaba dirigido a las mentiras. Y yo tengo que decir que hoy en día la situación es mucho más grave, porque primero, en el año 2002, el Senado pasó una ley diciendo que el uso de el uso de la arma nuclear táctica en el teatro de guerra convencional era permitido y no exigía ninguna autorización del comandante en jefe, bueno, el presidente de Estados Unidos, Obama, ¿no es cierto? Y eso podría ser decidido incluso a nivel del comando regional, ¿no? El comando regional que sea US CENTCOM o AFRICOM o lo que sea, ¿no es cierto? De tal forma que, en cierta forma, la arma nuclear viene a ser considerado como una arma de teatro de guerra y no como una arma estratégica, con la noción que se utiliza como en la Guerra Fría, que es el arma de última instancia y uno está consciente del peligro que es la destrucción total por los dos lados, ¿no? Eso estaba muy bien formulado y los políticos de la época de la Guerra Fría eran muy conscientes del peligro. Pero bueno, otro elemento cuando pasó al Senado y luego pasó en los manuales militares, los científicos llegaron diciendo
que la arma nuclear táctica, el llamado mini nuke, la pequeña bomba nuclear, no tiene daños para civiles porque la explosión es subterránea y no se habla ni siquiera de radiación. Pero lo que en realidad hay que subrayar es que una vez que la mentira científica entra en los manuales militares y que la arma nuclear entra en la selección de las posibilidades de una guerra, ¿no? Sí. De armamento a utilizar. Y los militares dicen, bueno, si no tiene daño para civiles, lo vamos a utilizar. Y es una arma por la paz. Y en realidad, las realidades han sido invertido y la mentira viene a ser la verdad. Y ahora mismo hay personas en la administración de Obama que están hablando, y también al Congreso, de la llamada Tercera Guerra Mundial o del uso de la arma nuclear. Sobre eso me gustaría preguntarle, porque estaba viendo uno de sus más recientes libros hacia un escenario de una Tercera Guerra Mundial que ha sido publicado muy recientemente. Y el tema de la Tercera Guerra Mundial es un tema que tiene muchas discusiones. Incluso el Papa Francisco, en su paso por La Habana, decía que estamos viviendo una Tercera Guerra Mundial por etapas. ¿Considera usted que estamos viviendo una Tercera Guerra Mundial por etapas? ¿Estamos ya en una Tercera Guerra Mundial? ¿En qué escenario estamos desarrollándonos? Bueno, primero quiero decir, eso salió en 2011, pero quiero decir que la preparación y el escenario de la Tercera Guerra Mundial es real. Es decir, que el Pentágono lo hace de manera rutinaria. Bueno, no tenemos documentos para probarlo porque son documentos top secret, ¿no es cierto? Pero uno de estos documentos es público, que fue publicado en el año 2007. Y es interesante porque es muy detallado con la secuencia. Es un escenario de Tercera Guerra Mundial, entra en secuencias y consecuencias y tal, y bueno, en la computadora y todo, pero eso se llama, son ejercicios militares, secuencia, simulación de una guerra son países, son 5 países ficticios que se llama Birmingham, Rubek, Churia, Nemazi. Ahora, bueno, si lo tradujéramos a países reales, Irán, Rusia, China, Corea del Norte, ¿no es cierto? Entonces, perdón, son 4. Estos son los países que también que son los llamados enemigos de Estados Unidos y son también el motivo de amenaza de guerra nuclear. De tal forma que eso es muy detallado. Empieza, estoy traduciendo del inglés, el camino al conflicto. El camino al conflicto quiere decir que vamos a tener vamos a preparar el conflicto. Para el conflicto con esas 4 naciones. Y después se dice fase 1, despliegue, test de la arma nuclear y tal. Bueno, es bastante, son 4 páginas de detalle que han sido, que son de conocimiento público porque la prensa lo publicó, pero poca gente conoce ese documento. Pero lo que estoy diciendo que en el Senado, en el Congreso, y ciertas personalidades, incluso Brzezinski, dice, bueno, hay que utilizar la arma nuclear en contra de China o Rusia. El problema es que ellos también tienen la arma nuclear. ¿Y esta etapa que estamos hablando ahora de guerras no convencionales entra dentro de esa estrategia de guerra mundial? Bueno, la guerra no convencional implica toda una serie de instrumentos, de herramientas, digamos. Primero hay las operaciones encubiertas, nada nuevo, ¿no es cierto? Operaciones de la CIA,
Pero hay también la guerra, el apoyo a terroristas. Es cierto, Al-Qaeda es una creación de la CIA, eso lo sabemos. La ISIS, el Estado Islámico también. Después hay la guerra económica, es decir, no solamente sanciones, manipulación de mercados financieros, mercado de cambio, toda una serie de operaciones especulativas, y hay correlación entre las acciones de carácter inteligencia militar por un lado y las operaciones financieras por otro. Después hay la creación de guerras civiles, llamadas guerras civiles. Después hay las revoluciones de color, cambio de régimen. Bueno, la época de golpe militar ya pertenece a otra época. Ahora es la democracia, pero la democracia impuesto por el imperio en cierta forma, como es el caso de Ucrania. Y la guerra en Siria es una guerra para imponer un cambio de régimen, un cambio de gobierno. De eso me gustaría hablar un poco más adelante, porque sé que estuvo por Siria, conoce bastante ahí la situación y a la del Oriente Medio, y por supuesto ese es un tema que le propongo que hablemos en el próximo segmento de nuestra mesa redonda. Vamos a hacer un breve alto y regresamos con usted. Sí, gracias. Este miércoles, en la Mesa Redonda, capítulo 3 de la serie documental La historia no contada de Estados Unidos. Truman had delayed the start of Potsdam for 2 weeks, giving the scientists time to ready the bomb test. It worked. Stimson gave them the news. The conference began the very next day. ¿Qué escondía la decisión de Harry Truman de lanzar la bomba atómica sobre Japón? Esa es la interrogante que se hace Oliver Stone en La Bomba. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many-fold, and the end is not yet. We shall destroy their docks, their factories, and their communications. Let there be no mistake, we shall completely destroy Japan's power to make war. It is an atomic bomb. Tercer capítulo de su serie documental La historia no contada de Estados Unidos, que será transmitida el miércoles 21 de octubre por la Mesa Redonda a las 6:45 pasado meridiano. Mesa Redonda, nuestras armas son las ideas. Bueno, otro de los libros recientes de Michel Chossudovsky es La globalización de la guerra, o la larga guerra de Estados Unidos contra la humanidad, que es también de más reciente publicación y que es otro de los análisis que él ha hecho sobre el papel, la influencia de los Estados Unidos en el mundo. Vivimos un momento particular, Michel, porque el tema de la crisis energética es uno de los grandes crisis que enfrenta la humanidad. Pero estamos en una circunstancia de bajos precios del petróleo. Estados Unidos se declara suficiente en la producción de petróleo a partir de la producción de gas y petróleo de esquisto. Y, por supuesto, eso tiene una influencia en una de las regiones más estratégicas para Estados Unidos en las últimas décadas, que ha sido el Oriente Medio. ¿Cómo está influyendo toda esta situación en la política de Estados Unidos hacia el Oriente Medio? ¿Qué puede pasar en esa región según su punto de vista? Mira, esa guerra para el petróleo ya tiene historia, pero si miramos la región digamos, de Arabia Saudita, del Mar Caspiano, del Mediterráneo hacia Asia Central, ahí es una región que tiene más del 50% de las reservas mundiales de crudo, digamos. Uh-huh. Y si miramos los países musulmanes, esa región, es decir, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos, Irak, Irán, ¿no es cierto?, Libia, Nigeria, Malasia, Indonesia, todos países musulmanes, eso encierra más del 65%
de las reservas de crudo. Y uno tiene que hacer un poco el vínculo entre esa realidad que es para conquistar, ¿no es cierto? Es su proyecto del imperio. Y la propaganda que hace la demonización de los musulmanes. La llamada guerra de civilizaciones que propugnaba Huntington. Bueno, claro, pero la realidad es que los musulmanes son los habitantes de los países que tienen el oro, bueno, el crudo petrolero, y entonces hay que demonizar los habitantes de estos países para justificar precisamente la conquista, la intervención humanitaria en Libia. Libia tenía 3.5% de las reservas de crudo a nivel mundial, que es casi el doble. No estoy hablando y de alta calidad. De alta calidad. No estoy hablando del gas de fracks, pero sí en relación al crudo. Estados Unidos tenía menos de 2%, ¿no es cierto? Bueno, Libia, un país de 8 millones de habitantes, tenía reservas tremendamente grandes. Era la conquista, ¿no? Y donde hay petróleo, hay ISIS, Al-Qaeda. Todos los grupos afiliados a Al-Qaeda están presentes en estos países. Boko Haram en Nigeria. No, eso no es casualidad, porque en cada uno de estos países se está utilizando esas entidades terroristas apoyados por la CIA para llevar un proceso de desestabilización de la economía, de la infraestructura y tal. Bueno, el caso de Siria es una guerra utilizando el pretexto que ISIS está ahí para bombardear la infraestructura social y económica del país. Usted estuvo en Siria 2 meses antes de que empezaran los acontecimientos, es decir, la revuelta que comenzó en una zona del país y que después se convirtió en una guerra total contra el gobierno de Bashar al-Assad, apoyado por Estados Unidos y las potencias occidentales. ¿Cómo usted vivió esos 2 meses antes del fenómeno? ¿Qué elementos usted cree que han influido en esa situación allí en Siria? ¿Y qué papel juega el Estado Islámico? ¿De dónde viene el Estado Islámico según su percepción? Mira, yo salí dos semanas antes de que comenzara la contienda. Pero sí hay una serie de elementos ahí. Primero, el embajador de Estados Unidos a Siria vino a mitad de enero 2011, ¿no es cierto? Presentó sus credenciales al presidente Bashar al-Assad. Yo estuve ahí en ese momento. Y bueno, se sabe que cuando llega un embajador hay algo que se va que ocurrir. Pero el hecho es que Robert Stephen Ford, lo sabía, Robert Stephen Ford había trabajado con John Negroponte. El actual embajador en Siria. O sea, el que fue embajador en Siria. Él fue embajador Negroponte fue embajador en Irak. Después después de la invasión, y Robert Stephen Ford fue el número 2 en la formación y creación de una serie de entidades terroristas, incluyendo Al-Qaeda, que estaba apoyado de manera encubierta por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Pero lo que pasó en el caso de Siria es que había, y eso fue confirmado incluso por la prensa israelí, que la OTAN y el comando militar turco se responsabilizó del reclutamiento de mercenarios, y eso fue desde el comienzo, en 2011. Hay que mencionar otro elemento. Negroponte fue en América Central. Cuando la guerra contra Nicaragua, toda la situación en Honduras, en El Salvador, estuvo por ahí. Claro. Y
en realidad lo que los Estados Unidos querían es de exportar la llamada opción Salvador a Irak y a Siria. Está en los documentos oficiales de Estados Unidos cuando la contienda en Irak en el 2013 hablaba de la posibilidad de una salvadorización del conflicto y de dividir incluso el país. Mira, es que no hablaron explícitamente de esto, pero todos los colaboradores de Negroponte se vinieron a Irak. Eso está documentado en el libro. Es decir que, en realidad, el Departamento de Estado tiene continuidad y copia colgado de sus intervenciones. Si financian escuadrones de la muerte en América Central, lo van a hacer también en Irak. Eso es lo que ocurrió. Y Robert Stephen Ford, en cierta forma, menos conocido que Negroponte. Pero con la misma experiencia. No, tenía más experiencia en Negroponte porque habla perfectamente árabe y turco. Ford habla sí. Árabe y turco, las dos. Sí, y él tenía el mandato de tomar contacto con diversos grupos dentro de Irak y luego en Siria también hizo lo mismo. Pero bueno, yo puedo decir de todas las investigaciones que hemos hecho que el Estado Islámico es una creación de la CIA. Y en realidad eso está escrito incluso en el Wall Street Journal, porque ahora dice el Wall Street Journal dice, bueno, Rusia está atacando mercenarios apoyados por la CIA. No, lo dicen perfectamente. Es decir, que ellos incluso aceptan la idea que la CIA está metido en Siria, que es una intervención que es ilegal, porque, bueno, Siria es un país soberano. El bombardeo de Estados Unidos a Siria es ilegal, aun cuando tiene un pretexto justificativo humanitario que es la guerra al terrorismo. Pero esa guerra al terrorismo tiene dos dimensiones distintas. Uno, los terroristas son milicias de la NATO, de la OTAN, digamos, son los terroristas buenos. No, bueno, digamos, en general sirven los intereses de Estados Unidos en el terreno, ¿no? Son instrumentos, se dice intelligence assets. Pero por otro lado, son también el justificativo para la intervención. Entonces hay un doble, digamos, hay dos funciones. La primera función es de llevar el terrorismo y, bueno, se dice que en realidad Estados Unidos está en guerra en contra de Siria porque ellos están apoyando estas acciones terroristas. Pero al mismo tiempo, ellos dicen, no, esos son independientes, no tienen nada que ver con nosotros. Y nosotros vamos a atacar a estas entidades terroristas, pero bueno, pasó, ¿cuánto? Un año, más de un año, y todavía están ahí. En un año de bombardeo, Sí, Estados Unidos no ha logrado detener Sí. al ejército islámico. Y bueno, todos sabemos que estos terroristas no tienen capacidad militar comparable a Estados Unidos, ¿no? Están con sus vehículos de Toyota, ¿no es cierto? La camioneta. Bueno, yo me acuerdo al comienzo, hace un año, pasan el desierto de Siria hasta Irak, conozco ese desierto, había sido muy fácil de liquidarlos con la Fuerza Aérea de Estados Unidos en media hora, porque bueno, no tenía nada, tenía arma convencional, Toyota, no constituye una amenaza y podrían haber hecho lo que han hecho en el 91. Por eso les preocupa ahora tanto que Rusia esté haciendo acciones precisamente contra esas bases del ejército islámico. Bueno, Rusia hizo lo mismo que Estados Unidos, pero estaban atacando a los terroristas.
y lo liquidaron en una semana, ¿no? Más o menos se dice más del 50% está liquidado. Y Estados Unidos lo que estaban haciendo es primero bombardeando infraestructura de Siria en particular, social, económico, industrial, y por otro lado estaban también apoyando a los terroristas con armamentos, municiones y todo, y eso se implementó también con los aviones, con las acciones de la Fuerza Aérea. Bueno, hay muchos elementos, por supuesto, para hablar del Oriente Medio. Lo que pasa es que no tenemos tanto tiempo, pero yo no quisiera dejar de hablar de un asunto que es muy cercano también a los estudios que usted ha hecho y a las causas que usted defiende, que es el caso de Palestina. Yo les propongo hacer un breve alto y después regresamos para hablar sobre este tema. El análisis de los más importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional, acompañadas del criterio y las preguntas de la población. El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Palestina, un asunto sobre el que el centro que dirige Michel Chossudovsky y él propiamente han estado, por supuesto, también divulgando numerosos asuntos, numerosas opiniones sobre lo que ocurre en ese territorio, sobre el papel de Israel en el Oriente Medio y también sobre la estrategia de Estados Unidos allí en el caso de Palestina. ¿Cómo usted ve la situación por estos días? Se ha incrementado nuevamente la violencia, ha habido incidentes también importantes allí en Jerusalén, en las zonas de los territorios ocupados en Palestina. ¿Cómo ve la situación? ¿Puede haber realmente una solución pacífica a ese conflicto? Yo creo que Netanyahu está implementando el proyecto del Gran Israel, ¿no? La expansión de Israel en zonas palestinas, pero incluso más allá. Y hay otro elemento tremendamente importante, un poco desconocido, que es la riqueza de gas natural en la costa del este del Mediterráneo, pero en particular en Gaza. Frente a la Franja de Gaza. Frente a la Franja de Gaza, y esa riqueza es tremenda, es comprobado. Y es de propiedad de Palestina. Ahora Israel quiere tomar posesión de esto, de facto lo tiene. El problema es que la Corte Suprema de Israel en un juicio han dicho, bueno, eso es de propiedad de Palestina. Bueno. Gaza, que en un momento determinado era, como pudiéramos decir, el lugar hacia donde íbamos a tirar a los palestinos, porque no nos interesaba, porque era tierra baldía. Y de pronto con el descubrimiento de estos yacimientos de gas, se ha convertido en un objetivo muy importante para Israel. Claro, y eso tiene que ver con el bloqueo. Es el bloqueo marítimo, porque bueno, ahí hay esa riqueza. La riqueza sigue en toda la costa, pero es más concentrado en frente de Gaza. Y por lo tanto, yo creo que el proyecto de Israel ahora es el éxodo del pueblo palestino. Y la expansión de Israel. En Cisjordania, en el oeste, donde, digamos, están empezando a hacer lo que han ya hecho en Gaza, es de enfrentar la población, pero allá, bueno, es distinto, porque allá hay las colonias judías dentro de territorios palestinos. Sí, palestinos. Pero, en fin, lo que hay que enfatizar es que las acciones militares, paramilitares, que sea en Siria, Palestina, Irak, Yemen,
Afganistán, Pakistán, todo está coordinado. No son acciones sueltos. Incluso la de Israel. Israel no actúa en ese contexto sin el apoyo de Estados Unidos. Su sistema de defensa aérea está integrado, la de la OTAN y de Estados Unidos. Ni siquiera puede llevar una guerra, sueltos, sin coordinación. Y es en ese sentido que planteó la noción de globalización de la guerra. En el sentido, primero, es muy centralizado. Es el United States Strategic Command, el Comando Estratégico de los Estados Unidos. Sí, y está situado en Nebraska. De ahí se hace la coordinación con alta tecnología, con los comandos regionales. Se va a coordinar lo que pasa en el Medio Oriente con lo que podía pasar en el mar de China, por ejemplo. Todo está parte de una red de comunicación con sus aliados, con la OTAN, con los países del Golfo Pérsico y tal. Y en ese sentido, bueno, el peligro de una decisión por parte de un político o por parte, bueno, hay que entender, la guerra es implementada por civiles, no por militares. Bueno, los militares lo hacen, pero la decisión viene de la Casa Blanca, del Congreso, ¿no es cierto? Ahí y también de los think tanks de Washington. Esos son la gente mucho más peligrosos que los militares. Los militares siempre son más cautos generalmente a la hora de ir a una guerra, porque saben realmente cuáles son las consecuencias. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Sí. Hasta cierto punto. Ahora, hablaba usted de una estrategia global de guerra. Dentro de eso, ¿cómo inscribe el caso de Ucrania? Sé que para usted también, de manera familiar o sentimental, el tema de Ucrania tiene mucha importancia porque tiene raíces allí en la región del Donetsk, ¿no? Sí. ¿Ucrania cómo lo ve dentro de esa estrategia global de guerra de los Estados Unidos? Mira, hay toda una dimensión histórica. En realidad, Ucrania y Rusia son pueblos que tienen una historia común desde siglos. Pero hay que entender primero que eso no fue un cambio de gobierno, fue un golpe de Estado. Me refiere al presidente Yanukovych y la insurrección que se había dado. Y detrás de estas acciones sabemos, comprobado, que Estados Unidos estaba metido y también la Unión Europea y la OTAN. Y la idea era cambio de régimen y también militarización de la frontera con Rusia. En fin, la situación es tremendamente compleja, pero hay que subrayar primero que Estados Unidos y Europa han apoyado también a un gobierno que es un gobierno neonazi, fascista, por tener elementos tanto en la Guardia Nacional como en las Fuerzas Armadas que son nazis. Son nacionalistas, fascistas y también metidos en acciones criminales en contra de la población de habla ruso. Bueno, yo puedo decir, las dos lenguas son casi idénticas, ¿no? Pero se ha creado divisiones, son pueblos hermanos, ¿no? En cierta forma. Bueno, mi papá viene de Rostov, ¿no? Conozco esa región del lado ruso, y también del lado de Ucrania. Bueno, las lenguas son casi idénticas, ¿no? Es
posiblemente el chileno con el cubano, ¿no? Ajá. Más o menos se habla el mismo idioma. Pero la geopolítica está creando divisiones. Y esas divisiones se creó también por el empobrecimiento de Ucrania debido a la intervención del Fondo Monetario empezando en el año 94. Planes muy estrictos que Sí, pusieron. un plano muy feo. Precio de la energía subió 900% en un día, ¿no es cierto? Y eso llevó a la caída del sector agrícola e industrial, que era muy fuerte ahí. Hay toda una serie de mecanismos, eso es lo que llamo la guerra no convencional, la guerra económica, la guerra financiera, acciones en el campo de macroeconomía. La estrategia fundamental, en su opinión, Chosudovsky, ha sido pegar cada vez más a la frontera rusa las posibilidades de la OTAN y de Estados Unidos de intervenir, de influenciar. Bueno, hay un despliegue de armas convencionales en toda esa región del este europeo. Están a la frontera rusa, de la Federación Rusa en los países bálticos, ¿no es cierto? También, también más al sur. En cierta forma, la amenaza a la soberanía de Rusia es real, ¿no es cierto? Bueno, Estados Unidos dicen, bueno, que Rusia es una amenaza, ¿no? Pero en realidad, de punto de vista de Moscú, hay ejercicio de combate en la frontera. Prácticamente es un cerco a Rusia. Bueno, ¿no? a unos 15 kilómetros del territorio ruso, ¿no? Entonces uno debe tomar en cuenta el hecho que la situación actual es tremendamente peligrosa, porque un enfrentamiento podría ocurrir. Y el aparato decisional es muy complejo, porque es centralizado por un lado, pero también hay toda una red de entidades dentro de las Fuerzas Armadas, y hay los políticos, y los políticos, ellos quieren la guerra porque es bien para su imagen, y están también apoyando a la industria de armas en Estados Unidos, el complejo militar-industrial. Hillary Clinton, tanto Hillary Clinton como John Kerry están en esa línea, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a hacer la tercera guerra mundial sin tomar en consecuencia, sin tomar en cuenta, ¿no? El conocimiento y el mensaje que Fidel había difundido, ¿no es cierto? Porque ellos desconocen totalmente las consecuencias de la arma nuclear. Son muchos los elementos, por supuesto, que se pueden tener en cuenta a la hora de hablar de la geopolítica, pero los económicos no se pueden desconocer. Y de eso, por supuesto, vamos a hablar con usted, que es economista, que es profesor de mérito de economía de la Universidad de Ottawa en Canadá y que además es un profundo estudioso de todos estos temas. Yo les propongo hacer un nuevo corte acá, una nueva pausa en nuestro programa y regresamos a hablar con Michel Chosudovsky. Acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas.
Bueno, Michel Chossudovsky, con quien hemos estado compartiendo esta mesa redonda, como decíamos, es un investigador de los temas globales. Su centro de investigaciones sobre la globalización tiene importantes investigaciones sobre los temas globales, sobre los temas más perentorios de la humanidad, y también su página web Global Research pues tiene importantes artículos, se los recomiendo, para el estudio de los temas globales, de la manera en que no se presenta por los grandes medios de comunicación, sino buscando lo que está detrás de la noticia. Y detrás de la noticia me gustaría ahora hablar con usted sobre uno de los asuntos que concierne a su país, que es uno de los 12 países que acaba de acordar ser parte del Tratado Transpacífico, este nuevo conglomerado de países de la zona del Pacífico encabezados por Estados Unidos, que han acordado una liberalización del comercio y numerosas pues decisiones secretas, por cierto, durante mucho tiempo, y que ahora pues intentan dinamizar a la forma de Estados Unidos la economía mundial, una zona que agrupa el 40% de la economía mundial. ¿Qué impacto cree usted que tiene, viéndolo desde Canadá, viéndolo desde, por supuesto, las grandes potencias, este Tratado Transpacífico? ¿Considera, como dice el presidente Obama, que es el intento norteamericano de poner las reglas de la economía mundial frente a la emergencia de China? Mira, ese acuerdo es secreto, es cierto. Bueno, sabemos cuáles son algunos elementos porque ya conocemos un poco la estructura del comercio internacional con el OMC, por ejemplo, y tratados anteriores. Pero creo que el acuerdo en sí mismo es un ataque a la soberanía de cada uno de esos 12 países, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Porque va a tener impactos internos también. Es al servicio de las grandes empresas en el campo, bueno, de biotecnología, telecomunicaciones, agricultura, bueno, industria. Propiedad intelectual yo creo que la aceptación, primero la aceptación no es a nivel legislativo, es a nivel burocrático. Ha sido negociado por los representantes de los gobiernos y las empresas transnacionales. Es negociado por funcionarios de estos 12 países. Ahora tiene que ir a los parlamentos. Bueno, vamos a ver, porque eso es el motivo de manipulación. Pero un funcionario no puede firmar para un país algo que es contundente. Yo sé, estuve en Malasia recientemente, conozco bien al antiguo primer ministro Mahathir Mohamad. ¿No? Él ha hablado en contra de sus colegas del gobierno, la situación que eso llevaría al estancamiento de muchas empresas locales, ¿no? Que no podrían competir contra las grandes transnacionales. Es un país es un país capitalista, pero que el gobierno ha apoyado el desarrollo de empresas privadas locales, ellos con una cierta autonomía industrial. En cierta forma es un modelo, ¿no? Y también muy exitoso en el campo social. Pero bueno, él está muy preocupado por el impacto de estas medidas, de ese acuerdo. Y yo creo que el gobierno actual, que está enfrentando un escándalo de fraude político y tal, ha sido un poco el motivo de acciones fraudulentas por parte de Estados Unidos. O, bueno, no tenemos ninguna información al respecto, pero de toda forma un gobierno firma, pero no firma en nombre del pueblo, firma en nombre de las empresas transnacionales que están empujando ese modelo, ese acuerdo. ¿Y coincide usted con esa visión de que
el intento es no solo, por supuesto, consolidar el poderío económico de Estados Unidos, sino detener el avance económico y geopolítico de China. Bueno, China está excluido del convenio, pero no es el único país excluido, ¿no? Son 12 países. Yo creo en cierta forma que China no necesita formar parte de ese convenio, de ese arreglo, no le gusta y tiene también su propio proyecto, ¿no? Usted estuvo en China hace poco. Sí, hace unas semanas estuve en China. Pero bueno, el proyecto de China es bastante pragmático, es de promover relaciones entre una serie de países para el comercio entre Europa y Asia. Bueno, entonces estamos hablando del comercio tanto continental, por tierra. Pero, una nueva ruta de la seda. Sí, pero también la ruta marítima también. La ruta marítima es mucho más motivo de controversia porque las fuerzas navales de Estados Unidos están ahí en distintos corredores de transporte marítimo. Pero ese proyecto, en cierta forma, no requiere ninguna condición por parte de los países. Respecta la soberanía, no hay propiedad intelectual y tratamiento nacional y todos los detalles de un acuerdo comercial que puede tener consecuencias sobre la economía de cada uno de los que han firmado el acuerdo, como es el caso de TPP. Entonces, la iniciativa de China yo creo que es una iniciativa interesante y además que lleva también a una cierta, digamos, equilibrio en las relaciones geopolíticas y económicas a nivel internacional. Es acabar con la idea de que puede haber una hegemonía, de que puede haber un mundo unipolar dirigido solo por Estados Unidos. Bueno, ese mundo unipolar en el contexto actual realmente es función del hecho que Estados Unidos es la primera potencia militar y están utilizando eso como mecanismo para imponerse y amenazar a países, ¿no es cierto? Pero también la arma económica, financiera, está también el elemento clave de esa hegemonía, ¿no? Y la prensa, la propaganda, que ellos detienen, ¿no? La manera de plantear las realidades en la prensa occidental. Bueno, nosotros llevamos una contraofensiva, sí, pero con medios, muchos menos recursos menos recursos y bueno, pero de todas formas ahora hay los medios independientes tienen muchos lectores y la verdad sobre las acciones terroristas del Estado norteamericano, hay que hablar utilizar estas palabras, es un Estado terrorista porque está apoyando a acciones de carácter terrorista, apoyando a rebeldes en Siria, lo que sea. Y en el campo económico también. En el campo económico, la desestabilización de mercados financieros, como el caso de Shanghái. Eso también es parte de toda una serie de herramientas especulativos que detienen las grandes instituciones financieras como JP Morgan Chase y Goldman Sachs, etcétera. Me quedan apenas 5 minutos, Michel, y por supuesto no quisiera dejar de escuchar tu mirada sobre lo que está ocurriendo en América Latina y lo que está pasando en particular con este restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba
y la nueva circunstancia que se vive en esas relaciones. ¿Cómo ves ese suceso y cómo ves el impacto, por supuesto, de América Latina a escala global? Mira, es cierto que eso es un hito histórico, pero por otro lado, yo creo que los cubanos conocen a Estados Unidos y a sus intenciones. Y eso no es simplemente gente en el gobierno o los intelectuales. Todos con quienes estuve hablando, muy articulado, ¿no? La gente sabe y dice muy libremente que, bueno, saben lo que Estados Unidos quiere cuando dice que quiere un cambio de régimen en Cuba, lo que significa, ¿no? Yo quiero también destacar, el socialismo es tremendamente importante, hay que protegerlo. La revolución cubana es también muy importante para el mundo entero. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de países que tenía un proyecto socialista y ahora son aliados de Estados Unidos. Ahora, estos países ahora, ¿qué son? Son países empobrecidos, son países donde yo estuve recientemente en Camboya y el salario mensual era tan bajo que y estaban las cadenas de las industrias de transformación para exportación, porque la mano de obra es más bajo aún que en China. Todos estos países son, en cierta forma, han luchado en contra del imperio. Bueno, Filipinas, Cuba tiene una historia bastante común. Sí, común. Bueno, compara Cuba a Filipinas. Filipinas es la miseria total. Población sin educación, sin salud, sin posibilidad de salario, ¿no es cierto? Y eso es el producto de la colonización de Estados Unidos. Todavía es una colonia de Estados Unidos, aun cuando, bueno, tiene un gobierno, bueno, es un gobierno elegido por el poder norteamericano. Pero en ese sentido es tremendamente importante que la revolución cubana se mantiene y al mismo tiempo pues yo tengo la certeza que los cubanos son más inteligentes que los norteamericanos, ¿no? Bueno, hay que ver los que deciden en Estados Unidos, pero bueno, hay esa relación, esa normalización en relaciones diplomáticas no quieren decir, no es digamos, una luz verde a Estados Unidos para que entra y transforma Cuba, porque eso no va a ocurrir. Pero al mismo tiempo, viendo las acciones de Estados Unidos, que sean el Medio Oriente, Asia del Sureste, América Latina, es un Estado criminal, hay que decirlo. Es un Estado criminal. Y es también, es muy importante, es la privatización del Estado. Es decir, que los mismos políticos no actúan en relación a la población, pero a los que, a sus dueños, no son propiedad. Son políticos privados también. Son políticos privados, ¿no? Políticos privados. Y eso es eso quiere decir también que actúan en función de intereses privados. ¿Cómo ve entonces, muy breve, América Latina en este contexto? Bueno, yo creo que hay elementos, hay un cierto, digamos, hay cambios muy interesantes en América Latina. Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, bueno, Cuba, por supuesto, pero al mismo tiempo eso
hay una cierta fragilidad. Y hay que acordarse de la historia. Yo viví 2 golpes militares en América Latina. La de Chile, 73, fue profesor en la Universidad Católica en otra vida, y luego estuve en Argentina en el año 76, cuando hubo el golpe con Videla y después la Guerra Sucia. Y estas experiencias son también un poco, dan origen a las acciones del Fondo Monetario, Banco Mundial, que llevó en distintos países, el peor era Perú y Nicaragua, a la intervención del fondo y al empobrecimiento de la población como producto de las llamadas reformas implementadas por el fondo. Bueno, Chuzudovsky, ya se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Estamos hablando de un hombre que, por supuesto, domina mucho temas globales, domina temas también de gran importancia, pero bueno, el tiempo es implacable. Yo quiero agradecerle muchísimo que haya tomado parte de su tiempo acá en La Habana para compartir con nosotros sus reflexiones sobre temas tan vitales y que hayamos podido pues conversar con este académico, economista, profesor de la Universidad de Ottawa y además director del Centro de Investigaciones sobre Globalización en Canadá, quien ha podido, por supuesto, pues recorrer buena parte del mundo y también tener una visión diferente a la que nos transmiten los grandes medios de comunicación y los círculos académicos también de las élites. Le agradezco muchísimo a Chuzudovsky haber compartido con nosotros esta mesa redonda. A ustedes los invito, por supuesto, a que mañana estén de nuevo con nosotros en nuestro programa. Muy buenas noches.